¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Les saluda su profesor Acero del área de matemática. Bien, vamos a continuar el trabajo realizando algunos ejercicios de factorización como parte de tu tarea que ya tuviste y lo vamos a resolver rápidamente. ¿Listo? Muy bien, atento a las indicaciones. En el primer caso, mira, jovencito, tenemos un polinomio en la cual en la primera pregunta hacía la salvedad de que nos está preguntando a cuántos factores primos podemos obtener o factorizar este polinomio. Para eso te das cuenta que tenemos 4 monomios y hay que agruparlos por la factorización, la agrupación de términos. ¿Eso qué significa? Que puedo agrupar dos factores. Listo, y agrupé este y agrupé este. Me faltaría solamente, faltarían dos. Los dos monomios que tenemos aquí también los vamos a colocar en paréntesis. XZ más YZ. ¿Y por qué los agrupo de esa forma? Porque tienen algo en común. ¿Cuál es ese algo en común que tienen? Es la letra X en ese factor y en el otro factor sería la letra Z que se repite. Muy bien, no nos olvidemos del signo que tenemos aquí, que es más. Listo, entonces, de esos dos sumandos, ¿qué vamos a extraer? La letra que se repite. Muy bien, extraemos la letra que se repite y solamente nos va a quedar X más Y. Bien, continuamos con el siguiente. ¿Qué vamos a extraer? La letra Z, porque es el término que se está repitiendo y es el que sale afuera. Y solamente me queda X más Y. ¿Listo? Muy bien, te das cuenta que acá vamos a obtener un factor con un polinomio. Es decir, si esos dos se repiten, solo lo colocas ahora una sola vez. Muy bien. Y abres otro factor colocando los términos que te están sobrando. Muy bien. X más Z. ¿Listo? Y ya tendrías la expresión factorizada en 2. Muy bien, continuamos ejercicio número 2 y dice así: x cubo multiplica x menos 3 más 3x al cuadrado de x menos 3. Pero te das cuenta de algo importante. Así es, profesor, se repite ese factor. Qué sencillo, entonces, para factorizar, repito solamente uno de ellos y voy a colocar el otro factor ¿cómo? Con los elementos que se repiten. Listo, colocamos x al cubo más 3x al cuadrado. ¿Listo? ¿Sería la respuesta? No. ¿Qué nos falta? El problema nos pide la cantidad de factores, ¿cierto? Primos. ¿Y qué es un factor primo? Aquel que ya no se puede dividir, solamente entre sí mismo y entre la unidad. Te das cuenta que acá el segundo término, el segundo factor, se puede seguir dividiendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una pequeña descomposición o voy a extraer un término que se repite en esos dos. ¿Sería quién? El X, porque solo se repite. Listo. ¿Y va a salir con quién? Con el menor exponente. En este caso sería el 2. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Si sale X al cubo, solamente me quedaría X más 3. Date cuenta que esta multiplicación tiene que ser la misma. X cuadrado más X, obtenemos lo mismo que arriba. Y X cuadrado por 3, también tenemos lo mismo que arriba. Estamos factorizando. Profesor, entonces, ahora, ¿cuántos términos tiene o cuántos factores primos vamos a obtener como resultado final? Lo ordenamos bonito y sería de esta manera. X cuadrado multiplica a X menos 3 y este multiplica a X más 3. Conclusión, vamos a tener un factor común, dos factores comunes y tres factores que son primos. La respuesta sería, listo, ya lo dijiste, 3. Listo. Listo, chicos, continuamos con el ejercicio número 3. Tenemos acá que nos pregunta, ¿cuál es el factor primo o uno de los factores primos que nos resulta a resolver este polinomio? Pero si te vas fijando, te has dado cuenta que hay algo que es en común en varios de los sumandos, ¿cierto? X más 7, X más 7. Y
Por ende, te vas a dar cuenta que en estos dos términos se va a poder resolver algo. Sí, jovencitos, vamos a poder agruparlo de esta manera. Copiamos todo igual. Sería x al cuadrado por x más 7 más 4x más 7. Correcto, llegamos aquí. Si lo agrupamos, ¿qué va a ocurrir? Fíjate, ¿qué podemos hacer con el 4 y con el 28? Sacar el máximo común divisor. Y ese máximo común divisor sería igual a 4. Muy bien. Al extraer ese número 4, ¿qué es lo que me va a quedar? Sale el 4. Solamente me queda x. Ahora, este 28 va a dividir entre 4. Sería 7. Y obtenemos un factor común polinomio, que son iguales todos. ¿Qué hacemos ahora, jovencito? Extraemos ese factor, solamente uno, y colocamos todos los factores que me sobran, más 4. Perfecto. ¿Terminó el resultado ahí? No, todavía no. Te das cuenta que este es un trinomio, tienes que aprender a reconocer. Este es un trinomio. Lo probable es que se pueda resolver mediante el aspa simple, y eso es cierto. Listo, generamos dos factores. ¿Cuándo generamos dos factores? Cuando el coeficiente aquí de este término es 1, podemos hacerlo de esta manera. Vamos a con x, acá un x, un más por más es más. ¿De dónde viene este más? Bueno, baja. No tienes ningún inconveniente cuando son positivos. Y los factores de 4 serían 2 por 2. Listo. Resultado final sería x más 7 por x más 2 al cuadrado. Y el problema pregunta, indicar un factor primo del ejercicio. Y uno de los factores primos sería x más 2. Listo. Pasamos al problema número 4. Fíjate en el problema número 4. Dice, ¿cuántos factores de segundo grado hay? Lo que tendríamos que hacer es desarrollar todo el polinomio y factorizarlo y ver al final cuántos factores existen de segundo grado. Debes recordar que un factor de segundo grado es un término que debe estar elevado al cuadrado. Excelente. Se nota sencillo, ¿por qué? Porque podemos agrupar este término con el de acá y tendríamos algo en común. O sea, si agrupamos dos términos, tienen necesariamente que tener algo en común. Está sencillo, porque si agrupamos x a la quinta y más ax a la cuarta y, todo por, no, es más, cuidado, x al cubo y más ax al cuadrado y. Listo. ¿Qué tienen en común estos dos términos? Profesor, la x y la y. Correcto. Pero acá está x a la quinta y aquí x a la cuarta. Por propiedad, ¿sabes qué? Tiene que ser con el menor exponente. Y en el caso de la y, no hay problema. Profesor, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar el resultado que quede aquí mediante una pequeña división. No te olvides. Algunos ya lo saben, pero siempre es bueno recalcar. X quinta entre x a la cuarta sería x. Y las y se van a eliminar haciendo una unidad. Más, realizamos el mismo procedimiento. ¿Listo? Bien, divide. El a no tiene con qué dividir, se queda con la a. X a la cuarta entre x a la cuarta, 1. Y entre y es 1. Quedándome solamente x más a. Profesor, en los otros dos términos, ¿qué términos se repiten? La letra x y también la letra y. Debes recordar otra vez, x cubo, x cuadrado, ¿cuál sale? X al cuadrado, el que tiene el menor exponente. Seguimos. Sería aquí la división. ¿Cuánto queda? X cubo entre x cuadrado, queda x. Las y ya no hay. Más, la a no tiene con nadie, x cuadrado, y y queda como la unidad. Listo, llegamos a lo mismo que el anterior problema.
tenemos un factor común polinomio, ese tipo de factorización que estamos realizando. Colocamos ahora este factor y ¿qué hacemos? Con lo que sobra lo ponemos x a la cuarta y más x al cuadrado y. ¿Listo? Muy bien. Ahora, pero te das cuenta que en esos dos términos todavía se puede seguir factorizando. Muy bien. Y vemos qué elementos se repiten. Profesor, la x también se repite la y. Y no lo olvides, menor exponente. Listo. Una pequeña división. Me va a quedar x al cuadrado más una pequeña división que me queda 1. Listo. Pregunto, ¿cuántos factores primos existen? La respuesta no es 3, sería 4. Lo ordenamos bonito. X al cuadrado, el otro sería y, el otro sería x más a, y el otro sería x al cuadrado más 1. ¿Sí? Este es un producto, y cada uno de ellos es un factor. Muy bien. Pero vamos a la pregunta que nos dice el ejercicio. ¿Cuántos factores de segundo grado hay? Tú muy bien sabes, segundo grado y de segundo grado. Entonces la respuesta sería, si ya lo dijiste, la respuesta sería 2. Listo. Bien chicos, continuamos con el ejercicio número 5. Te das cuenta que es un trinomio. Aparentemente no podemos factorizar nada en común entre los tres términos, pero sí debes recordar que si tenemos un trinomio, lo podemos factorizar por medio del aspa simple. Bien, entonces colocamos otro ejemplo. Más 7x al cubo menos 1. Listo, y vamos a descomponer aquí en dos factores. ¿Sí? Tú muy bien lo sabes. Listo. Le damos acá nuestra aspa simple. ¿Y qué me tiene que dar aquí en el término central? Así es, me tiene que dar el 7x al cubo. Correcto. Dos factores de 8. Podría ser el 4 y el 2, pero al multiplicar me va a dar resultado 6 o me va a dar resultado 2. Solo me va a quedar los dos factores. En este caso sería 8x cubo y x sería la multiplicación x cubo. ¿Quién tendría que llevar el menos para que me salga 7x? Así es, el de arriba. Por ende, también colocamos aquí. Profesor, me va a quedar dos factores. ¿Cuáles son? 8x cubo menos 1 multiplicado por x cubo más 1. Y quedaría ahí la respuesta. Si nos pregunta el número de factores, ¿te podría decir que es 2? Pues no. Hay que seguir factorizando. Esto nos implica una diferencia de cubos. ¿Pero cómo así? Si no se parece en nada a la diferencia de cubos que hay por acá, hay que adecuarlo, jovencitos. Esta es una forma diferente. Podemos decir al 8 que lo podemos descomponer en 2, es decir, le sacamos la raíz cúbica. Todo es elevado al cubo menos 1 elevado al cubo. Y aquí obtendríamos los dos factores que estarían elevando al cubo para hacer caso a la propiedad. Entonces, diferencia de cubos, ¿a qué es igual? Utilizamos los signos que están con color rojo. Entonces sería sustracción de los términos. Sería 2x menos 1 multiplicado por cuadrado del primer término, que sería 4x al cuadrado, que más la multiplicación, dice, de ambos términos. Simple, 2x, y cuadrado del segundo término. ¿Listo? Muy bien. Y pasamos ahora al otro factor que nos indica una suma de cubos. Pero, profesores, el 1 no está el cubo. Bueno, supuestamente lo podemos colocar, que es lo mismo. Tenemos los dos términos, que lo tenemos que sumar, para posteriormente elevar al cuadrado este primer término. Luego restar la multiplicación de ambos términos, que sería x, y por último, cuadrado del segundo término. Profesor, ya está factorizado en factores primos redundando y obtenemos 1, 2, 3 y 4 factores primos. La respuesta será 4. ¿Listo?
Muy bien, pasamos al ejercicio número 6, en la cual tenemos acá a un binomio. En este caso habría que transformar este binomio a esta forma. ¿Esta qué propiedad de factorización es? Diferencia de cuadrados. Muy bien. Entonces lo vamos a adecuar, como así. Mira, para obtener dos factores que estén elevados al cuadrado. Y ya está descompuesto para obtener esta propiedad. ¿Cuáles serían los términos A y cuáles serían los términos B? Este vendría a ser el término A y este vendría a ser el término B. ¿Listo? Ahora, resolvemos la propiedad. Dice que primero tenemos que sumar uno de ellos y el otro lo tenemos que restar. Correcto. Con este no hay ningún inconveniente porque es un factor primo. Con el siguiente, profesor, ¿se parece también a esa propiedad? Sí, lo vamos a adecuar. ¿Listo? Mira, ¿se parece o no se parece? Claro que sí. Entonces también volvemos a aplicar, ¿qué cosa? La diferencia de cuadrados. Uno de ellos nos exige que sea la sumatoria de esos términos y otro la sustracción de los términos. Muy bien. Respuesta final, ¿cuál sería? Indicar un factor primo. La respuesta dentro de las alternativas que tienes nos daría que la respuesta es x cuadrado más 4. Y recién serás feliz. Bien chicos, ya regresé. Continuamos. Problema número 7. En el problema número 7 nos pregunta indicar el número de factores primos. Listo. Tenemos un trinomio. Aparentemente tú puedes desarrollar por aspa simple. Pero no. Vamos a utilizar solamente algo en común que tienen los tres términos. ¿Cuál es? Sencillo. Es x y es y. ¿Listo? Procedimiento, creo que vimos la vez pasada, es dividirlo entre el término. Al dividir me va a quedar 2 entre 1, sería 2. La división solamente acá es x. Y acá la y se van a anular. ¿Y por qué lo pongo? Ah, estás atento, no existe, ¿verdad? Ahora, debes comprobar algo muy importante. X por x, x al cuadrado. Y por 1 es y. Tenemos el mismo término, al igual que 2 por 1 es 2. Correcto, queda el coeficiente 3. El x va a salir y el y solamente me va a quedar 1. Y acá xy sale afuera y solamente me quedaría 1. Profesor, ¿cuántos factores tengo que sean comunes? Este es un factor 1, este es otro factor 2 y este es otro factor, sería 3. La respuesta es 3. Listo. Pasamos al problema número 8. Tenemos un polinomio extenso. Por ende, tenemos que apropiadamente buscar una forma de ¿qué? De agrupar los términos. ¿Sí? Entonces, consiste en la factorización de agrupación de términos, no te olvides. Puede agrupar de 3 en 3 o podría agruparlo de 2 en 2. Si agrupamos de 3 en 3, ¿qué factor tendría en común aquí? Profesor, tendrían la x. Muy bien. Y si agrupamos de 3, no me daría, ¿verdad? Entonces podemos agruparlo de 2 en 2. Mira. ¿Tienen un factor común? La x. Perfecto. Pasamos al otro. Tenemos un factor común. ¿Cuál sería? La z. Profesor, aquí hay un factor común, no, son los que sobran. ¿Por qué? Porque siempre tienes que acostumbrarte a ver más allá de lo evidente. Significa que si yo estoy agrupando estos dos términos, rápidamente tu cabecita debe decir quién va a salir. En este caso, va a salir la letra X. ¿Y quién me va a quedar? Solamente una X. Como aquí salió, solamente me queda Y. Ah, mira este factor común. ¿Coincide o no coincide? Sí. El siguiente sería Z. Sale Z y solamente me quedaría una sumatoria de dos términos. Por ende, el último sería x más y. ¿Listo? Ahora, profesor, el factor común que se repite es x más y. Correcto. ¿Y cuáles son los elementos que sobran? X más z y
Así es, más 1. Y ya tenemos los dos factores primos. El problema nos estaba preguntando indicar un factor primo. Y ese factor primo es x más y. Entonces la respuesta coincide con las alternativas que tiene tu ejercicio. Listo. Y continuamos con los ejercicios 9 y 10 posteriormente. Y bien, chicos, vamos a culminar con los últimos problemas del bloque 1. En el problema 9, que nos pregunta la suma de factores primos. Bien, aquí tenemos un trinomio y por ende podemos encontrar ¿qué cosa? La forma de solución sería por aspa simple. Correcto. 20xy más 12. Aspa simple, ¿qué consiste? Tenemos que descomponer en dos factores. No, acá sería x, acá también x, por ende acá también sería y acá y. Correcto. Los únicos factores que me quedan descomponer sería 3 por 1. Para el 12, ¿cuál sería? 6 por 2 o 12 por 1. Ten en cuenta que me tiene que dar la sumatoria o la resta, me tiene que dar el número 20. Entonces la única solución sería 6 por 2. ¿Por qué? Mira, la multiplicación en x, ¿cuánto me va a dar acá? 18y. Falta xy. La multiplicación acá me va a dar 2xy. Por ende me tiene que dar suma. Como todos son positivos, no hay ningún problema. Sería 20xy. Obteniendo mis factores que yo deseo finalmente, que sería 3x más 2y multiplicado por x más 6y. Listo. Suma de factores primos. ¿Los dos son primos? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar ¿qué términos? 3x más 2y más x más 6y. En realidad esto sería así, ¿verdad? 3x más 2y más x más 6y. Obviamente que términos semejantes, 3x más x sería 4x y 2y más 6y, vamos a obtener el resultado 8y. Y esto sería la sumatoria de factores primos. Y por último, el problema número 10, ¿cierto? Muy bien. La mayoría trata de resolver este problema descomponiendo estos factores. Así es. Pero, date cuenta de los tipos de factorización que existen en tu formulario que tienes en el libro de este año o del año pasado. ¿Cuál es? Profesor, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿No recordarás que esto se podría hacer por aspa doble? ¿Y cuál es la característica del aspa doble? Fíjate bien. Tiene x cuadrado, y cuadrado. Las raíces de ambas variables las tenemos aquí. Y cada una de esas variables, x y están separadas, están aquí. Correcto. Es la forma más precisa de poder más o menos deducir que estamos trabajando o que vamos a trabajar el aspa doble. ¿Y cómo es el aspa doble? Alguien me preguntaba por el foro. Profesor, no sé resolver el aspa doble. Aquí tenemos un ejemplo claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Mira, ubica los tres primeros términos. Supuestamente debe estar ordenado los 6 términos. Agarramos los 3 primeros términos. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos aspa simple normal, como tú ya sabes. Y empezamos a descomponer. X por aquí, X por acá. Aquí tenemos a Y y acá Y. Dos factores. 3 por 5. ¿Listo? Y acá sería 2 por 2 por 1. 2 por 1. ¿Con qué finalidad, jovencito? Mira, multiplica en X. Multiplica en X. ¿Cuánto sería? 3x por 2y me va a salir 6xy. 5x por 1y me sale 5xy. La sumatoria de aspa simple me debe dar el término central. ¿Me da? Sí me da. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a continuar la segunda parte. Profesor, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar otra aspa simple. ¿Con qué términos? Con el tercer término y con el último. Eso significa que aquí va a trabajar el número 4. Profesor, ¿y qué término me tendría que dar? Me va a tener que dar
el término 6y, ¿correcto? Ahora 4 lo vamos a descomponer en ¿cuántos términos? En 2. Uno de ellos podría ser 2, el otro 2 por 2 me da 4. Comprobamos ahora. Multiplica 2y, multiplica 4y. Sumatoria, ¿cuánto me sale? 6y. Listo. Este término, ¿dónde lo encuentras? Aquí. Muy bien. Este término tiene que estar ubicado aquí. ¿Correcto? Ahora, ¿ya estaría resuelto todo? No. Algo falta más para comprobar que tu aspa doble esté al 100%. ¿Cuál es? Vamos a realizar un aspa simple. ¿Entre qué elementos? Mira, el primero con el último. Listo. Y vamos a realizar la multiplicación. ¿Cuánto es 3x por 2? 6x. ¿Cuánto es 5x por 2? 10x. Sumamos. No hay problema con signos, ¿verdad? En este caso sería 16x. ¿Y dónde obtenemos ese término? Profesor, aquí está 16x y aquí estaría el 16x. ¿Listo? Entonces ya estaría comprobado tu aspa doble y lo único que nos quedaría es generar los factores en forma horizontal. Los factores que tenemos acá serían 5x más 2y y más 2. ¿Listo? Y la respuesta o la pregunta de este ejercicio era elegir uno de los factores. Y la respuesta es 3x más y más 2. Listo, jóvenes. Eso sería todo. ¿Qué tal, chicos? Ya estoy de vuelta. ¿Eso es todo? No. Vamos a continuar con más ejercicios. Listo. En esta oportunidad vamos a trabajar algunos problemas del libro de actividades, el cual tendrás que pasar todo el procedimiento a tu libro. Calcular la suma de términos independientes nos pregunta el ejercicio número 3. Listo. Vamos a agrupar convenientemente este término. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Profesor, si yo agrupo de acá de estas dos formas, dos factores, de acá no voy a obtener nada común y de acá sí, entonces no me conviene. La forma adecuada de agrupación sería de esta manera. Fíjate, x a la cuarta menos, cuidado acá el signo, si abro paréntesis va a modificar el signo. Pregunto, x cuadrado ¿qué signo tenía? Menos, pues ahora se va a convertir en más, no se coloca. Si acá es menos, se convierte en más, y si acá es menos, también se convierte en más. ¿Listo? Muy bien, profesor. A ver, recuerda, este trinomio, ¿a qué se parece? ¿A qué propiedad? Lo voy a colocar yo. Es un trinomio cuadrado perfecto. Profesor, ¿y eso qué significa? ¿Cómo sabría reconocer que es un trinomio cuadrado perfecto? Lo único que tienes que hacer es sacar las raíces cuadradas de ambos términos de los extremos. ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de x cuadrado, x. Raíz cuadrada de 1, 1. La multiplicación de ambos, ¿cuánto es? X. Y lo multiplicas por 2 y me tiene que dar el término central. ¿Comprobado? Sí. Cuando ocurre eso, entonces nuestro trinomio cuadrado perfecto se convierte en el resultado de la suma de las raíces, pero todo elevado al cuadrado. Profesor, ¿y esto es lo mismo que lo de arriba? Claro que sí. A ver, resuélvelo. X más 1 elevado al cuadrado es igual, tú sabes la propiedad, ¿cierto? Cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo término. Y tenemos lo mismo. Ah, interesante. Bien. Al tener esto, ¿y ahora qué hago? Mira, lo que tenemos que hacer siempre, que te he repetido, es ver más allá de lo evidente. Este factor, este término, lo podemos adecuar. ¿Cómo así? Al cuadrado menos x más 1 elevado al cuadrado. Profesor, pero ¿eso qué cosa es? Te das cuenta, es una diferencia ¿de qué?
de cuadrados. Entonces, al tener una diferencia de cuadrados, tú muy bien sabes que la propiedad que dice suma de uno de ellos, de los factores, sería x cuadrado menos, o perdón, más sería x más 1, y el otro sería la resta, ¿verdad? X cuadrado menos, pero como los dos términos tienen más, se van a cambiar de signo. Listo. Y la pregunta es, calcular la suma de términos independientes. ¿Cuáles serían los términos independientes? ¿O qué denominamos términos independientes? Serían los términos que no tienen ninguna variable. Entonces, sencillamente sumamos más 1 menos 1 y tengo como resultado 0. Y esa sería la respuesta. Bien, chicos, continuamos con el problema número 5. En este problema número 5, date cuenta de lo importante. A simple vista no se puede factorizar, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es una adecuación. Hay un tipo de factorización que se denomina el quita y pon. ¿Qué significa? Que debemos agregar un término, también al mismo tiempo quitarle. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de que este polinomio se parezca o tenga la forma de un tipo de factorización. En este caso será una diferencia de cubos. Pero profesor, ¿cómo sé que es una diferencia de cubos? Tú muy bien tienes que tener en cuenta que al lado tuyo tienes que tener la lista de todos los tipos de factorización. Correcto. Entonces, vamos a aplicar con este polinomio p de x. Le vamos a agregar, dice, un término y le vamos a tener que quitar otro de ellos. Más x menos x le voy a agregar. ¿Con qué finalidad? Aquí es importante, y siempre lo he recalcado, jóvenes, es que tienes que ver más allá de lo evidente. Es decir, no debes quedarte con esto. Mientras vas escribiendo este polinomio, tu cabecita debe ir pensando, razonando, en qué producto o en qué tipo de factorización podría aplicarlo. ¿Ya? Entonces, voy a separarlo convenientemente. A x cuarta lo voy a agrupar ¿con cuál? Con este negativo. Y por el otro lado me va a quedar x cuadrado más x más 1. Hasta ahorita todavía no hay nada en común, pero ¿qué pasaría si vamos a factorizar ese término? Sale la x y me va a quedar x cubo menos 1 más x cuadrado más x más 1. Profesor, acá hay una diferencia de cubos, sí, y la voy a desarrollar como tú ya lo sabes. ¿A qué es igual la diferencia de cubos? La sumatoria, no, la sustracción de los términos, y sería lo siguiente, el cuadrado del primer término más la multiplicación de ambos términos, más cuadrado del último término, que sería solamente 1. Termina ahí, no hay que agregar el más, x al cuadrado más x más 1. ¿Sí? Ahora, date cuenta que tenemos algo en común. Sí, profesor, este es el factor común polinomio, un tipo de factorización. No te olvides. Ahora, procedemos a extraer ese factor, que sería x cuadrado más x más 1. ¿Y qué es lo que sobra, profesor? Sobraría x por x menos 1. ¿Y quién más? Más, acá hay un 1, un coeficiente, chicos, cuidado, ya está. Entonces, finalmente, vamos a desarrollar ese pequeño producto, de repente alguna suma que pudiera haber. Listo. Multiplicamos, sería x cuadrado menos x, y el último resultado sería más 1. Listo. Y tendremos la factorización. Bueno, el problema no preguntaba cuántos factores ni nada de eso, sino simplemente factorizar el polinomio. Y ahí lo tienes. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Problema número 6. Date cuenta que en este polinomio, si lo desarrollamos, se va a generar un extenso, ¿no?, de términos algebraicos, lo cual no va a coincidir con la respuesta que queremos llegar. Entonces, lo único que nos queda es generar que este x más 3 sea igual a una u. Esto es un artificio. Y vamos a reemplazar. Entonces el valor será de igual de u elevado a 4 más, profesor, x más 6 lo podemos convertir, sí, en x más 3
más 3. Correcto. Entonces, x más 3, ¿a cuánto equivale? Equivale a u. Y el otro sería más 3, todo elevado al cuadrado, no te olvides. Menos 6, este valor lo estamos reemplazando por la letra u, sería menos 8. Conforme. Vamos a resolver ahora potencia de la suma de un binomio. Muy bien, entonces sería más cuadrado del primer término más, según esta propiedad, sería entonces el doble del primero por el segundo. ¿Cuánto es? Sería 6u más 9. ¿De dónde sale 9? Cuadrado del segundo término. Menos 6u menos 8. Nos damos cuenta que estos son términos opuestos. Se eliminan. Y solamente me va a quedar u a la cuarta más u al cuadrado. ¿Y cuánto es 9 menos 8? Pues 1, profesor. Este trinomio, ¿a cuál te recuerda? ¿Sí? Muy bien, en el ejercicio anterior vimos el mismo caso del quita y pon. Entonces le agregamos una u y le vamos a quitar también una u. Y lo agrupamos convenientemente. Para agruparlo convenientemente, vamos a trabajar de esta manera, generando siempre con paréntesis. U cuadrado más u más 1. Listo. ¿Te acuerdas que este factor lo teníamos que retirar y que nos quedaba que era un u al cubo menos 1? Muy bien. Acá no pasa nada, seguimos colocando lo mismo. Bien. Diferencia de cubos. Ajá, acá lo tenemos. Dice que es la resta de los dos términos. Entonces será u menos 1. ¿Listo? Más, no, por sería. Perdón, cuadrado del primer término. Más la multiplicación de ambos términos sería la u y cuadrado del segundo término. Y le agregamos u cuadrado más u más 1. Bien, y llegamos a la conclusión de que tenemos un factor polinomio que se repite, ¿cierto? Bien, ese factor polinomio que se repite lo volvemos a colocar aquí solamente una vez. Más u más 1. ¿Sí? No te pierdas hasta ahí, si no, retornamos a lo mismo. Solamente repetimos 1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a colocar al lado como otro factor? Vamos a colocar lo que sobra. ¿Qué es lo que sobra? Todo esto y el 1 que no lo vemos aquí, ¿cierto? Bien, entonces el resultado acá sería u por u menos 1 y le agregamos ¿quién? Más el 1 que no lo vemos como un término independiente. Multiplicamos en el siguiente factor y me va a dar como resultado u cuadrado menos u más 1. Listo. Hasta ahí el proejercicio estaría factorizado. Pero, ¿qué es lo que falta? Sí, tenemos que regresar al término porque el polinomio está en base a la variable x. Entonces, ¿cuánto vale u? Vale x más 3. Cuidado, tenemos que reemplazar en forma ordenada. Sería entonces x más 3 elevado al cuadrado más x más 3 más 1. Vamos a cerrar, de repente lo ponemos en corchetes para generar otro factor. Listo. Y colocamos acá también un cuadrado que sería x más 3 al cuadrado, pero acá es menos x más 3 más 1. Y cerramos el siguiente corchete. Bien, vamos a desarrollar por propiedad de potencia de la suma de dos términos algebraicos. Resultado que vamos a obtener, que es x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que sería 6x más cuadrado del segundo término. Sería 9. Sacamos paréntesis. Muy bien. Cerramos el corchete, abrimos el otro y acá tenemos lo mismo, ¿verdad? Podemos colocar x cuadrado más 6x más 9. ¿Sí? Ah, ten cuidado, hay un signo menos. ¿Qué implica eso? Que le cambiemos de signo. El último término que está por ahí, que era el 1. Lo único que nos queda resolver en cada corchete, ¿qué cosa es? Son los términos semejantes. 6x con x, ¿cuánto me da? Me da 7x.
Listo. 9 más 3 más 1 me da 3. Siguiente. El x cuadrado no tiene con qué trabajar. Lo dejamos solo. 6x menos x me va a quedar más 5x. Y por último, más 9 menos 3, ¿cuánto es? Es más 6. Más 1, más 7. Y por ende, ya estaría factorizado el problema o ejercicio número 6. Un proceso un poco largo, pero si has visto con calma todo y aplicando las propiedades, ojo, vamos a llegar a este resultado de obtener dos factores primos. Muy bien, chicos, nos vemos.